Virgo, bienvenidos a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver quién es el arcángel que te va a estar defendiendo esta semana. Y el arcángel que sale para ti es el arcángel Ariel. Te habla de una semana donde vas a tener mucha confianza, una semana de entendimiento, donde va a haber mucha devoción y también una semana muy divertida, muy alegre para ti. El mensaje que te da es que tienes muchas cosas que alcanzar, que cumplir, que tienes que hacer un plan detallado para que puedas cumplir con todos tus objetivos y que también tienes que recordar que estás siendo protegido, estás siendo guiado por alguien especial, alguien muy amable, un ser espiritual, un ser de luz que puede ser un ángel también en la tierra que está protegiéndote. Ese es el arcángel Ariel que te está defendiendo y vamos a ver cuál es el espíritu animal que te protege. Estas son mis cartas nuevas, gracias a todos por su apoyo viendo mis videos, pues he podido adquirir estas cartas. Están hermosísimas, son The Spirit Animal o el espíritu animal. Creo que mejor suena como el espíritu del bosque. Y vamos a ver el que sale para ti esta semana. ¡Mira! ¡Qué hermosa esta carta, Virgo! ¡Wow! Te sale el perro, el espíritu del perro. Es el que va a estar protegiéndote y te habla de lealtad. Te habla de que seas leal también a lo que tú amas. Que seas fiel a ti, a tus creencias, a tus habilidades. Que no permitas que nadie coloque ningún pedacito de duda dentro de tu corazón y de tu alma. Te habla de lealtad, te habla de una semana donde vas a poder percatarte, Virgo, de quienes realmente están a tu lado para apoyarte, para protegerte, para guiarte. Y el número de la suerte que te da es el número 19. Igual si lo sumas podría ser el número 10. Pues quédate con el número que más resuene contigo. ¡Qué hermosa esta carta! Podría también esto ser una señal si hay algunos de ustedes que estaban teniendo dudas en adquirir alguna mascota, especialmente un perrito. Así que con esta señal te está indicando de que esa energía que tú estabas sintiendo, Virgo, de tener una mascota, de tener un perrito, es correcta. Va a llevar a tu vida mucha alegría, mucha lealtad, mucha fidelidad. Y de esa misma forma vas a poder expresar esa energía en tu alrededor. ¡Qué linda carta para iniciar la lectura! Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a suscribirte para que todas las semanas puedas recibir estos mensajes de parte de tus arcángeles y del espíritu animal, el espíritu del bosque. ¿Quién es tu spirit animal de la semana? Y si ya estás suscrito a mi canal, bienvenido una vez más. Tu mente esta semana tiene la carta de experimentar. Y veo que hay algunos de ustedes que están pensando en hacer como algún ensayo de prueba y error durante esta semana. Hay algunos de ustedes tal vez que puedan estar pensando en, si tu país lo permite, por ejemplo, tener como un foster home, tener como una casa alterna, tal vez para mascotas o para niños, para personas adultas que no tengan techo. Pero veo como una energía así como de que quiero experimentar algo, pues déjame hospedar a una mascota en mi casa, de algún shelter, de algún lugar donde recojan mascotas. Voy a tener esta mascotita una semana para ver cómo me va. Y pues si nos adaptamos bien, pues me la quedo. Si no, entonces pues busco otra manera de poder participar. Adapta esa energía que te acabo de mencionar, no solamente a la mascota, pero adáptala en general a tu vida. Puede ser también que quieras hacer un periodo de experimentar, probar un automóvil por una semana o por unos días para ver si lo compras, no lo compras, experimentar un curso, una clase. Y hay esa energía donde, bueno, voy a tomar este periodo de trial, este periodo de prueba de algo. Y estás pensando en si lo haces o no lo haces, hazlo, prueba. Al final, si no te gusta, pues simplemente di, no es para mí. Virgo, tu corazón tiene una lucha. Hay una lucha interna en tu corazón en estos instantes y parece que esa lucha entonces puede ser en base a esto, lo pruebo, no lo pruebo, lo hago, no lo hago, experimento, no experimento. Tu corazón está acostumbrado a la estabilidad, a las cosas serias, a las cosas serenas, a un mismo lineamiento, mientras que tu mente está como probando algo distinto, está tratando de esparcirse y no se ponen de acuerdo. Tu corazón quiere hacer
quiere mantenerse en la seguridad, mientras que tu mente quiere probar cosas nuevas. Y tienes entonces esa dualidad allí que hay que encontrarle un balance a tu corazón esta semana. Eso también podría tener que ver esta lucha interna que tienes con alguna mala experiencia de tu pasado. Tal vez perdiste a una mascota, perdiste a un ser querido especial y tu corazón dice como, ¿quieres pasar de nuevo por eso? Y tu mente dice, sí, vamos a experimentarlo, ya estamos listos. Pero tu corazón dice, segura, seguro. Y ahí veo como es esa va y ven de energía. Tu bloqueo para esta semana, Virgo, vamos a ver. La carta del rayo. Y con razón está de bloqueo. Definitivamente esta carta me habla de una pérdida en tu vida. Mira, a veces yo me adelanto las cartas, sorry. Esto me habla de una pérdida en tu vida y eso tiene desbloqueado un desbalance. También podría ser de energías en ti. Y también me habla de energías donde parece que hay algunos de ustedes. Recuerda que yo soy bien directo. Yo te digo el mensaje como va. Yo no te lleno de estas lecturas de arcoíris, de cosas bonitas que no se manifiestan. Para que, voy a darle cosas bonitas pues para que vean el video. No, yo doy el mensaje que recibo. Y si recibo cosas hermosas, ustedes saben que yo se las digo. En estos instantes yo veo que algunos tienen tal vez una energía de perfeccionista, donde hay algunos de ustedes que todo quiere que se haga de una manera en particular. Puede ser tú o puede ser una persona en tu vida y esto está generando bloqueos, porque tal vez en base a ese perfeccionismo no te atreves a experimentar cosas nuevas y tu corazón se quiere mantener siempre con el mismo lineamiento. Tienes que adaptarlo a ti, recuerda que son lecturas generales. Puedes escuchar igualmente tu signo ascendente o tu signo lunar para recibir una imagen completa de la lectura. Pero aquí te habla de eso es tu bloqueo en estos instantes, una energía de perfeccionismo, una energía donde hay desorden, no hay balance y tienes que alinear eso para que otras cosas en tu camino también puedan tener orden y empezar a manifestarse de una forma positiva para ti. Quiero canalizar mensajes generales para ti esta semana, vamos a ver qué cae principal para ti. Luego voy a ver trabajo, dinero y amor, los mensajes de tus ángeles y al final las 3 grandes bendiciones que vienen para ti esta semana. Así que quédate conmigo hasta el final. Mensaje general canalizado. Mira, yo veo aquí una energía donde parece que al principio algo que tú quieres, algo que tú deseas, no se va a cumplir. Alguien aquí hay una energía como de rechazo, alguien que está como analizándolo todo. Y veo eso principalmente para esta semana. Esto incluso podría ser si tú estás haciéndole una propuesta a alguien de trabajo, una propuesta de amor. Veo que esa persona al inicio parece que te va a dar una energía que hay rechazo, no va a aceptar tu propuesta, va a cuestionarte todo. Va a haber como un proceso de quién eres, por qué estás haciendo esto, mucha inseguridad. Al final veo que esa persona, tú logras convencerla y acepta entonces tu propuesta, pero no va a ser nada fácil, Esto puede ser también una propuesta que tenga algo que ver con trabajo, una propuesta que tenga que ver con algo en el amor, si le estás declarando el amor a alguien, o podría ser que alguien te está haciendo esas ofertas a ti. Y tú al principio vas a estar así como que, no me parece muy buena idea, tal vez el tener una mascota, si vives con alguien te va a decir como que mejor no, tú vas a tratar como de insistir, tratar de tocar los sentimientos, el corazón, y parece que al final esa persona finalmente acepta tal vez esa prueba que te estoy indicando desde el comienzo o acepta entonces tu oferta o tu propuesta. Finalmente te van a escuchar. Déjame aclarar esto, Virgo, con mis cartas del tarot de después. Déjame saber si te gusta que aclare las cartas. Mira el caballero de copas y el caballero de espadas aquí, Y estas cartas me están indicando de que definitivamente parece que algo que quieren aquí tratar va a ser un poco inusual, no va a ser algo que se practica constantemente en ti, en tu vida o en tu hogar. Pero me parece que al final tú logras vencer esos obstáculos que se podían estar presentando en tu vida. Y si estás planeando en hacer algún tipo de viaje, estás planeando en hacer algo, tal vez eso es algo de la energía, la propuesta que quieres hacer. Irse a un país diferente y cambiarse de ciudad. Puede ser que al inicio esa propuesta no sea muy aceptada, pero logras convencer a esa persona. Y al final el hacer ese viaje, cuando se pueda, cuando se abran los viajes, ya sea internos o externos, va a resultar en un vencimiento de un gran obstáculo para ti. Y veo también que tal vez alguien que necesite trasladarse de un lugar a otro con una mascota. Vamos a ver la línea de trabajo para ti. Déjame saber si te gusta que canalice energías generales, así como lo acabo de hacer también.
Vamos a ver, trabajo esta semana. Tienes la carta del 2 de espadas, una decisión que tomar en el trabajo. Esta decisión podría estar en base a tus jefes. Aquí yo veo dos grandes jefes, el rey de bastos y la reina de bastos, que podrían estarte poniendo a ti entre la espada y la pared para tratar de tomar una decisión. Y mira, y es el rey y la reina de bastos. Es de la misma empresa estas personas que están definitivamente colocándote entre una encrucijada. Esto podría ser también para algunos de ustedes en su trabajo, que estos dos jefes podrían a ti ponerte en el medio y ambos están diciéndote información contraria. El jefe te dice una cosa, la jefa te dice otra, y ellos mismos se contradicen y tú terminas al final no entendiendo qué hacer, Virgo, y no tomas acción. Y esto tiene que ver con un problema que tienen ellos. El problema no es contigo. Y durante esta semana parece que esto se va a intensificar, especialmente si estás trabajando desde casa. Esto va a ser peor, o si la comunicación de ellos es digital, ya sea que estés en el trabajo pero nunca te llaman, solamente te mandan emails o correos electrónicos. Veo esa energía de ellos así como que todo lo mandan por escrito, y eso se presta para mucha malinterpretación. Entonces los problemas de ellos te los echan a ti y tú quedas como que, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le doy la razón? Y siempre estás como en el medio de esa posición. Déjame ver cómo puedes salirte de eso, o qué te dicen las cartas para la resolución, la respuesta de eso. Te vuelve a salir la reina esa de bastos y el caballero de oros. Aquí me hablan de que parece que el problema principal es la reina de bastos, el que tiene la energía, o la que tiene la energía femenina. Y aquí lo que parece que hay que hacer es una ofrenda de paz. Y tal vez te toque a ti entonces hablar con el rey, que parece que el jefe es la persona más abierta a escuchar la opinión de lo que está realmente pasando, y tú tienes la habilidad entonces de conectarlos a ellos en el trabajo para que se puedan resolver estos problemas. Y yo veo que él finalmente termina haciéndole una ofrenda de paz a ella y las cosas se arreglan. Tienes que meterte en ese enredo para que puedas tener una resolución positiva para tu vida, porque si no vas a seguir viviendo ese infierno donde te ponen en contra uno del otro y tú no sabes qué hacer. Si estás buscando empleo esta semana, te sale la carta del 7 de oros, me habla de una gran espera que has estado teniendo. Y esta semana la carta del 6 de bastos te habla de una oferta que definitivamente viene para ti. Tu espera con respecto a un trabajo termina. Esto también podría indicarles si algunos de ustedes han estado esperando permisos para poder manejar un transporte público, para tal vez trabajar en el tren, en el metro, en el bus, como lo llames. Si has estado esperando o una licencia tal vez para poder manejar un transporte público, un transporte privado, taxis, o has estado esperando aprobación para manejar tu carro, tal vez como Uber, Lyft, Cabify, el que manejes en tu país, se ve que definitivamente eso sale para ti, sale una oportunidad. También podría ser una oportunidad que no tiene absolutamente nada que ver con manejar carros, pero aquí te hablan de una espera que has estado teniendo larga para obtener un trabajo. Finalmente termina y puedes moverte hacia un buen futuro. Esta semana tienes noticias importantes, ¿eh? Yo veo a algunos de ustedes empezando trabajos esta semana. Vamos a ver las finanzas para ustedes, mis guerreros de Virgo, cómo van a estar esta semana. A ver. La carta del mundo, la carta del caballero de bastos y la carta de la fuerza. Yo veo aquí con esta energía con respecto a las finanzas de que hay algunos que han podido estar durante esta semana tal vez un poquito apretados con respecto al dinero, un poquito difícil, un poquito complicado. Pero esto me está indicando de que vas a ir hacia un mejor camino, de que las cosas se van a abrir un poco más en tu vida, que termina un ciclo de dificultad para ti con respecto a las finanzas. Un ciclo donde el dinero ha estado bastante apretado. Y aquí este caballero de bastos lo veo como una persona que llega a tu ayuda, que llega a darte la mano. Definitivamente que sí, especialmente si hay como algún tipo de lucha con respecto a las finanzas y al dinero. Hay algunos que han podido estar esperando tal vez a algún tipo de dinero, especialmente para gastos con sus hijos, pueden ser gastos médicos, y podrías estar esperando como que el pago de un seguro finalmente se hiciera efectivo. Durante esta semana estás recibiendo esa ayuda o ese dinero. Se cierra un ciclo negativo de
en las finanzas y se abre uno mejor. Vamos a ver, Virgo, en estos instantes los mensajes de tu propósito de vida. Ah, no, espérate, me falta el amor. Te hablé de las finanzas. Un segundito, vamos a ver. Si estás en pareja, vamos a ver cuál es el mensaje para ustedes. Sale la carta del 6 de oros, la carta del juicio y la carta de la torre. Para algunos de ustedes que están en pareja, aquí marca un momento muy crucial para su relación durante esta semana. Parece que van a haber reclamos y están existiendo reclamos entre tal vez la cantidad de amor o tiempo que pasan juntos como pareja. Y estos reclamos podrían llevarlos a ustedes a tener o tomar una decisión donde su hogar podría verse comprometido, donde podrán estar tal vez diciendo, creo que esto no está funcionando. Y ahí es donde se pone a prueba entonces la lealtad. Recuerda que te sale el espíritu animal del perrito, el perro, que te habla entonces tal vez de esa lealtad que tengas en el amor o esa lealtad que tengas en el trabajo. ¿A quién le tienes lealtad? ¿Al rey o la reina? ¿Al jefe o la jefa? Y aquí se pone nuevamente a prueba esa situación en la relación. Déjame ver cómo termina eso, porque van a haber aquí muchos reclamos, una energía de una semana donde tú estás diciendo, a mí no me prestas atención, a mí no me llamas, conmigo no pasas tiempo así. Ya sea de tu parte a tu pareja o de tu pareja a ti. ¿Qué podría llevarlos a terminar esa relación, donde te sientes despreciada, despreciado, donde sientes que tu pareja no te dedica el tiempo suficiente? 5 de espadas y el 2 de bastos. Buenas noticias. Aquí esa energía parece que si había una persona que era la que te hacía sentir insegura o inseguro, que es la que tú le estás reclamando a tu pareja durante esta semana o que tu pareja te está reclamando a ti, adáptalo, puede ser viceversa. Esa persona finalmente se va de tu camino. Parece que tu pareja toma la decisión de cortar a esa persona o cortar esa actitud, pues. Si es que se la pasa todo el día pegada o pegado al televisor o viendo videos y no te presta atención a ti. Y finalmente, con esta carta del 2 de bastos, veo que ustedes hacen las paces, ustedes logran superar este problema. Mira que me gusta aclararlas con estas cartas del tarot de después, porque puedo ver más allá y no te dejo con la energía de que toda la semana de que voy a tener un problema con mi pareja. Pues sabes que vas a tener un problema con tu pareja, pero que al final termina bien, ¿eh? Déjame saber si te gusta que aclare las cartas. En los comentarios cuéntame cómo te va. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video. Igualmente en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas, que son bien profundas, ¿eh? Si estás soltero esta semana, mira, tienes aquí una situación donde finalmente tu corazón sana esta semana. Un corazón que ha estado partido, como la canción de Alejandro Sanz, un corazón donde has tenido mucho sufrimiento, mucho dolor, una energía donde sentías que no podías o no ibas a volver a amar más, sana. Y vuelves a creer en el amor y se te presenta una oportunidad. Esto podría ser también donde ves una esperanza en formar una familia, o al sanar tu corazón puedes enfocar tu energía nuevamente en tu familia, en el amor que tú tienes, y eso entonces te llena nuevamente de energías positivas y te mantiene con el alma vibrando al máximo. Esto podría ser también esta situación, tal vez algunos de ustedes ya estaban separados y estaban esperando arreglar las cosas con su pareja, por eso también caes como aquí como soltero, soltera. Las cosas se arreglan con esta reconciliación y vuelves a tu familia a estar junta. Así que también podría aplicar así para unas personas que están solos, para los que están esperando arreglar problemas con su pareja, que tal vez están separados o en procesos de divorcio, las cosas se arreglan para bien. Ahora sí vamos a ver el propósito de vida para ti. Esta semana en que puedes enfocar tu energía para liberar ese bloqueo, para tener energías positivas a tu favor. Convertirte o encontrar a un maestro espiritual. Habla de que tú puedes sanar por medio de clases, sesiones y seminarios. Así que sería una buena idea para ti tomar algún curso, alguna clase, tal vez en línea, gratis, o buscar videos en internet acerca de espiritualidad, de religión, en lo que tú creas, que eso te va a ayudar entonces a poder sanar. Podrías estar encontrando a tu próximo gurú con respecto a lo espiritual. Y que eso te va a ayudar a sanar, porque te van a llegar informaciones importantes por medio de un maestro. O tú convertirte en un maestro, tal vez tengas esa habilidad.
Te habla también de que esta semana vas a tener una energía donde vas a estar muy sensible, vas a ser como así una persona muy empática, donde vas a poder conectar con la energía y los sentimientos y sensaciones que otras personas pueden experimentar aquí o en el más allá. Puedes ser un canal de comunicación también, porque te estás convirtiendo en una persona mucho más sensible y tienes que hacer los cambios en tu vida de acuerdo a esa situación. ¿Cuál es el consejo que te dan en estos instantes los ángeles para ti? Vamos a ver. Wow, aquí te salieron dos. Mira, te habla acerca del romance y tiene mucho que ver eso con la situación que te hablaba de esa reconciliación, ya sea que estés en pareja o soltero, soltera esperando a un ex o una persona con la que estás separada y que todo va a tener una resolución pacífica. Qué bueno, el romance vuelve a activarse en tu vida. Y si simplemente estás soltero, pues no te preocupes. Aquí te habla de que tu corazón sana y que vuelves entonces a enfocarte en el amor para tu familia. Vamos a ver las 3 bendiciones para ti esta semana, mis guerreros de Virgo. Vamos a ver. La primera que tienes es la carta del 6 de copas. Y me habla de que vas a poder divertirte nuevamente esta semana, sentirte alegre, como si fueras un niño o una niña una vez más jugando en un parque llena de y rodeada de personas que realmente te aman. Veo esa energía de felicidad, vas a tener esa bendición donde te reencuentras con un familiar también, especialmente puede ser un padre, una madre, hay un reencuentro importante para ti. Esa es una bendición que va a llegar. Y en los comentarios escribe: yo, pones tu nombre, acepto y decreto estas bendiciones. La segunda bendición que viene para ti es con la carta del Papa. Y mira, esta bendición viene de parte del cielo. Es una bendición directa de parte de Dios, del universo, en lo que tú creas. Y esta bendición te está hablando de que vas a tener una línea de comunicación directa con la fuente, con Dios, con el universo. Así que utilízala a tu favor. Va a estar escuchando tu petición durante esta semana. Y tu tercera bendición para esta semana te sale la carta del As de Oros. Te habla de que el dinero que hace falta en tu vida se va a manifestar y va a empezar a ser algo mucho más real para ti. Excelente. En pantalla en estos instantes los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el tarot interactivo, súper chévere para que puedas ahí ver esas y aclarar cualquier problema o situación que tengas también. En la parte superior el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas que ofrezco. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una semana, te decreto, llena de mucha luz y progreso.